Padre nuestro, yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesucristo. El día miércoles estuvimos compartiendo un poquito acerca de la adoración que se da en el trono. Y cuando compartíamos un poco acerca de eso, me recordé de un pasaje que está en la palabra, que yo quisiera que usted me acompañe en Mateo capítulo 6. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nos deja ahí un mensaje que yo creo que es importantísimo que nosotros lo recordemos, porque hablando de la adoración celestial, veíamos cómo los que adoran allá, específicamente los 24 ancianos que están alrededor del trono, decía, una de las cosas que hacían era poner sus coronas delante del trono, es decir, rendir todo lo que habían obtenido en lo espiritual delante del trono. Y no digamos, porque si ya estaban a ese nivel de crecimiento en el lugar santo, quiere decir que ellos también ya habían aprendido a renunciar también a todo lo material. Imagínense, si están dejando sus coronas de oro, que son cosas, es la divinidad de Dios, cuánto más no habían renunciado ya también a las cosas materiales o naturales. Y pues en ese contexto de comenzar uno a renunciar y a poner sus ojos en las cosas de Dios, ¿verdad? Y no en las cosas materiales, el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 6, versículo 19, dice de esta manera, y nos habla a nosotros, a la iglesia, y es nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se hagan tesoros en la tierra. Miren qué tremendo es el Señor, ¿verdad? No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Vamos a terminar de leer y después lo vamos a ir viendo. Dice, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero mire qué tremenda declaración, versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, donde está el tesoro de cada uno de los que estamos aquí, dice, ahí también está vuestro corazón. Y cuando leía yo este pasaje, la verdad me confrontó bastante, porque lo que nos dice aquí el Señor en el versículo 21 es que hay una forma de cómo medir nuestro corazón. Hay una forma de cómo medir el crecimiento que hemos tenido y cuánto hemos avanzado en la limpieza de nuestro corazón. Fíjese. Y cómo medimos eso es viendo en dónde están puestos nuestros ojos y en dónde está nuestro tesoro. Porque esta palabra tesoro que aparece acá, si usted la va a buscar en la concordancia de Strong, significa un depósito y también significa riqueza. Si se recuerdan cuando hemos hablado acerca del pueblo de Israel, cómo Dios les dijo, yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro, hemos dicho que lo que quería el Señor era tener en ellos un depósito en donde Él pudiera poner el cúmulo
de todas sus riquezas. Pero las riquezas que Dios quería darle no eran riquezas naturales, eran riquezas espirituales. Lo vemos más adelante, porque después de que Él les dijo eso, Dios lo que vino es les dio su ley, les dio sus mandamientos, les dio el tabernáculo de Moisés, para que ellos tuvieran una visión, un entendimiento de la estatura de nuestro Señor Jesucristo, aunque ellos no habían conocido o no habían sabido todavía del Señor Jesucristo. Dios les estaba dando a ellos una visión profética de la estatura del Señor Jesucristo. Y entonces Él quería poner todos esos tesoros, su ley, sus mandamientos, sus preceptos, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y aún la prudencia de su nombre. Todo lo quería depositar Dios en ellos. Sin embargo, el corazón de ellos estaba desviado, no a las cosas que Dios les quería dar y depositar como tesoro, sino que ellos habían atesorado muchas otras cosas. Recordémonos que ellos iban cargados de ídolos, iban cargados de oro y de plata también, porque el oro y la plata también corrompen, y lo vamos a ver más adelante. Y entonces este depósito, este tesoro es un depósito de riqueza, es una acumulación que nosotros podemos llegar a tener. Pero aquí nos dice el Señor Jesucristo: no acumulen, no depositen, no pongan su esperanza, no pongan su fe en las cosas materiales, en las cosas de esta tierra, sino que aprovechen el tiempo que tienen en esta tierra para acumular, para atesorar riquezas, pero otro tipo de riquezas, riquezas espirituales. La riqueza, al final de cuentas, es un conjunto, es una acumulación de bienes que nosotros tenemos. Y entre los bienes que nosotros podemos acumular, podemos tener como riqueza, están los bienes naturales y también los bienes espirituales. Ahora, los bienes materiales y los bienes espirituales se convierten, mis hermanos, en un tesoro para nosotros, dependiendo del valor que nosotros les demos. Y me voy a tratar de explicar. Vamos a poner, por ejemplo, algunas cosas materiales. Recuérdense que todo lo material pueden ser joyas, pueden ser nuestras propiedades, puede ser alguna obra de arte que usted tenga. Pero por ejemplo, en el caso de las obras de arte, hay obras de arte que valen millones de quetzales, de dólares, como usted las quiera evaluar. Pero esas valen ese montón de dinero en base a quien las ve, en base a quien las ve. Usted y yo no estaríamos dispuestos, creo yo, a pagar millones de quetzales por una obra de arte, por un cuadro. Primero porque tal vez no lo tenemos. Pero aún así, para nosotros hay otras cosas que valen más. Entonces, el valor de las cosas nosotros se lo asignamos. Entonces, algo se puede volver un tesoro para mí, algo que tal vez monetariamente no valga mucho, pero para mí se convierte en un tesoro. Por ejemplo, nuestros hijos los podemos hacer que sean nuestro tesoro también, y que ellos sean lo más valioso para nosotros. Pero tal vez para el hermano de la par ellos no son tan valiosos. Así es, o sea, uno es el que define, mis hermanos, qué es lo que para uno representa un tesoro. Entonces, en ese sentido es en el que nos habla el Señor. No es que nos quiera decir, miren, desháganse de todo, sino que lo que nos está diciendo es: ustedes pongan su corazón, hagan tesoro, pero de las cosas que valen la pena para hacerlas tesoro. Porque todo lo que tenemos, mis hermanos, en lo material, aquí en esta tierra, es temporal, pasajero y se va a quedar aquí. Y le tengo una noticia y usted ya la sabe. Según Pedro,
dice que todo lo que acumulemos aquí, oro, plata, piedras preciosas, pero estoy hablando de las naturales, de las materiales, todo eso va a ser quemado, va a ser destruido. Entonces imagínense, vamos a estar esforzándonos, trabajando, quitándonos el poco tiempo que tenemos en esta travesía por esta tierra, esforzándonos en acumular cosas que un día van a ser destruidas. Entonces el consejo del Señor Jesucristo es: no, mejor pongan su atención, su estima, porque eso es tesoro, es algo que le atribuimos valor o le atribuimos estimación. Estimen las cosas espirituales que yo les doy, estimen las cosas celestiales, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Sabiendo que todo lo que recibimos, mis hermanos, proviene de Dios. Acompáñenme rapidito ahí a 1 de Crónicas 29:12, solo para que usted lo vea, porque no es, lo dice la palabra. Y vamos a leer solo la primera parte. Aquí el rey David estaba haciendo una declaración. O leamos desde el 11. Mire, el rey David está haciendo aquí una declaración delante del pueblo, una oración, un clamor, y dice: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Se recuerdan cómo era el canto de los 24 ancianos? Declarando que Él es el creador, el dueño de todas las cosas. Todas las cosas que están en la tierra y en los cielos son tuyas, dice. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos los cielos. Y mire, la primera frase del versículo 12 dice: las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Proceden de ti, proceden de nuestro Padre. De nuestro Padre Jehová. Entonces Él es el que nos da todas las riquezas, mis hermanos, en lo material y en lo espiritual. Y sabe una cosa, Él es el más interesado de que nosotros tengamos todo lo necesario para nuestro camino en esta tierra. Tercera de Juan, ¿cuántos se recuerdan? Versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en cuánto? En todas las cosas, en lo natural y en lo espiritual. Yo deseo que tú seas prosperado, y esa palabra prosperado significa que tengamos todo lo necesario en nuestra jornada en esta tierra, es decir, en el camino de regreso a la casa del Padre. El Señor quiere que nosotros tengamos todos los recursos naturales y espirituales, y Él los pone a nuestra disposición, mis hermanos. Lo que pasa es que en tercera Juan nos da un requisito y dice: así como prospera tu alma. Si nosotros prosperamos en nuestra alma, entonces Dios nos empieza a dar también en lo material. ¿Por qué? Porque si no, vamos a despilfarrar. ¿Se recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Dijo: no se afanen por qué van a comer, o qué van a beber, o qué van a vestir. Porque los que se afanan son los gentiles, dijo. De todas estas cosas los gentiles andan afanados, viendo qué van a tener para comer, para beber, para vestirse. No, les dijo: no se afanen, porque ustedes son hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos allá en casa? Ahí, espero que hayan levantado la mano. Ustedes son hijos, y como ustedes son hijos, dice, su Padre tiene cuidado de estas cosas. Ahora nos dice el Señor Jesucristo: pero ustedes enfóquense, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que no consiste en comida y bebida, ¿se recuerda?
Y entonces, ¿qué pasará? Todas las cosas que necesitan, el Padre se las va a añadir. Amén. Entonces, aquí nos dice el Señor esto. Entonces, el Señor quiere darnos, mis hermanos, todos los recursos, pero Él no nos puede dar todos los recursos naturales mientras no crezca nuestro corazón. Él nos va a ir dando riquezas también en lo natural, conforme nuestro corazón vaya madurando, porque somos hijos. Ahora usted dirá, pero mire, hay algunos que no tienen sabiduría y tienen riquezas. Bueno, hay algunos que no son hijos y las tienen. Pero mire cómo están sus vidas. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en las riquezas espirituales. Ahora, esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Diga conmigo, Señor Jesucristo. Pero hay otro Señor, le cuento. Hay otro Señor que nos viene a torcer esta verdad que dice el Señor Jesucristo. Y es un Señor que se llama Mamón. Y acompáñame a Mateo 6:24. Y ahí nos habla el Señor Jesucristo. ¿Y por qué le digo que es Señor? Porque por eso vamos a leer ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Está claro, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores. Tenemos que tener un solo Señor. Y dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice. Así es que no podéis servir al primer Señor, que es Dios, o al segundo Señor, que es las riquezas. Y ahí hay una llamadita. Usted tiene en su Biblia, los que trajeron su Biblia, hay una llamadita. Y esa palabra riquezas es el griego mamón. Y sabe que este mamón es un señor, porque ahí lo dice el Señor Jesucristo. Y es un señor caldeo. Vaya a buscarlo ahí, esa palabra, vaya a buscarla a la concordancia de Strong y le va a parecer que es de origen caldeo, o sea, de Babilonia. Y significa, esa palabra mamón significa poner nuestra confianza en las riquezas y también en la avaricia. Pero cuando usted va a ver lo que dice ahí en la concordancia de Strong, por favor apúntelo y vaya a verlo, para que no vaya a decir, mire, el pastor Sergio dijo. No, está ahí en la concordancia de Strong. Dice que esa riqueza en la que ponemos nuestra confianza se vuelve una persona. Dice, es una riqueza personificada. Por eso es que es un señor, porque comienza a ejercer influencia en nosotros. Es una persona. Entendemos que es un demonio, ¿ah? Es un demonio el que está detrás de este mamón. Pero después nos dice también que este mamón es la avaricia. Pero aquí ya no nos dice que es personificada, sino que sabe qué dice que es. Es la avaricia deificada. O sea que se vuelve un Dios para nosotros si nosotros dejamos que empiece a influenciar ese espíritu de mamón en nosotros. Se va volviendo, primero es una persona a la cual le empezamos a confiar en esta persona y luego se vuelve un Dios para nosotros, un Dios con D minúscula, en el cual nosotros empezamos a poner nuestra confianza. Pero lo importante es que esta palabra mamón significa avaricia. Avaricia. ¿Y qué es esa avaricia? Avaricia es querer acumular más. Ya tengo lo que Dios me ha dado, pero yo empiezo a querer acumular más y se enseñorea de nosotros. Y no tenemos tiempo, no tenemos ojos, no tenemos corazón para otra cosa más que para estar
acumulando. Es un deseo que se apodera de nosotros. Y veamos cómo es de tremendo esto, porque eso es lo que sutilmente Mamón ha estado metiendo, es esa doctrina de la prosperidad, que lo que busca es decirnos a nosotros que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros aquí seamos ricos y seamos famosos y tengamos de todo. Y no es así. Porque cuando nos dice ahí el Señor Jesucristo que Dios sabe de lo que tenemos necesidad, quiere decir que lo importante es que Dios supla para nosotros lo necesario para nuestra jornada. Amén. Sin embargo, Dios es bueno y muchas veces nos da un poco más, y vamos a verlo ahí más adelante. Entonces, tenemos que tener cuidado con la influencia que puede ejercer en nosotros ese espíritu de Mamón. ¿Y cómo podemos ir viendo nosotros cuando ya estamos siendo influenciados por el espíritu de Mamón? Bueno, hay varias formas. Podemos ver cuando hay mucha preocupación por el dinero, y principalmente por el dinero, fíjese. Porque el dinero realmente no es un bien. El dinero es un medio. Usted el dinero no le sirve más que para ir y adquirir bienes. Los bienes son los que vienen a satisfacerlo a uno, el dinero no. Pero Mamón nos engaña y nos hace sentir que si tenemos dinero, eso es lo que nos va a dar la felicidad, lo que nos va a dar la paz, la tranquilidad. Pausa. Cuando soy un mal administrador del dinero, miren, Mamón nos puede operar y opera en diferentes ángulos. Podemos ver la influencia de Mamón, número uno, cuando somos despilfarradores por un lado y no tenemos la capacidad de administrar bien el dinero que Dios nos ha dado, porque compramos a veces cosas que ni necesitamos. Malgastamos lo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, no poniéndolos para su propósito, no poniendo nuestros recursos para su propósito. Y ese es un lado por el cual Mamón nos puede atacar, pero por el otro lado también nos puede atacar desde que no soltamos nada, tenemos mano dura, ¿verdad? La mano seca, que no podemos dar nada y no queremos soltar, nos volvemos, como dicen, ¿verdad? Codos, ¿verdad? Tacaños. O sea, son dos extremos en los que Mamón trabaja. Y también cuando somos tan tacaños que ni siquiera compramos lo que sí necesitamos, ¿verdad? O sea, de los dos lados hay. Entonces, Mamón lo que hace es que nos viene a poner que le pongamos una importancia exagerada al dinero y un lugar muy especial al dinero que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo nos da en su palabra y especialmente, el apóstol Pablo nos habla un poco acerca de el dinero. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6, por favor. Espero estarme dando a entender, mis hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Miren lo que dice aquí. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿A dónde nos lleva el deseo de enriquecernos? Miren, a destrucción y perdición, dice la palabra. Y nos dice en el versículo 10, porque hay una raíz. Y dice, raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. Vaya, si usted va a buscar a la concordancia de Strong, cuando habla aquí del dinero, esa palabra dinero significa avaricia también. O sea, aquí nos dice, raíz de todos los males es la avaricia.
el deseo de tener más. Y aquí lo tradujeron amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Nos puede extraviar de la fe. Nos puede hacer desviarnos del camino, salirnos totalmente del camino. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, esto es algo tremendo, mis hermanos, porque es muy sutil. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nos dice el Señor que nos puede llevar a una destrucción y nos puede llevar a desviarnos de la fe. Amén. Entonces tenemos que preparar nuestro corazón, disponer nuestro corazón y empezar a trabajar para que nuestro corazón no esté afanado por las cosas naturales. Recordando lo que dijo Jesús: no se hagan tesoros en esta tierra, más bien hagan los tesoros en el cielo. Y solo vamos a ver un ejemplo que me confronta mucho. Acompáñeme a Lucas capítulo 12. Es un ejemplo que ya hemos visto, pero solo para que recordemos a este hombre. Lucas capítulo 12, versículo 16. Bueno, y vamos a leer desde el 15, aunque realmente lo que quiero es que veamos ese ejemplo. Les dijo Jesús en el versículo 15 a sus discípulos, les dijo: miren, guárdense de toda avaricia. Nos está hablando el Señor. Guardémonos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre, principalmente la vida eterna que Dios nos quiere dar, no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, de los bienes materiales. Y entonces dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico, póngale atención, hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y miren qué tremendo esto. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pensando que cuánto tiempo. Nosotros a veces nos afanamos pensando en que saber cuánto tiempo vamos a estar aquí. No sabemos si el día de mañana ya no vamos a estar. Y entonces él le dice a su alma, no le dice: alma mía, bendice a Jehová, como hacía el rey David, ¿verdad? Y bendiga a mi ser todo su santo nombre, y no olvide ninguno de sus beneficios. No, mire lo que él decía: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate. Encontró su reposo, miren, en las cosas materiales. Repósate, come, bebe, o sea, haz todo lo que no es el reino de Dios. Comida y bebida no es el reino de Dios. Deleítate en esos y regocíjate. Encontró su gozo, su deleite, su placer, su llenura, su descanso, su reposo. ¿En qué lo encontró? En la abundancia de los bienes materiales. Y Jesús en el versículo 15 les había dicho: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Pero ¿qué pasó con este hombre? Dice: pero Dios le dijo. Mire, tenía oídos. Tenía oídos. Oír la voz de Dios es un don. Y lo podemos tener aunque nuestro corazón no esté bien. Dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto,
¿de quién será? Aquí se va a quedar. Saber quién se lo va a gastar. ¿Sí? Así que el que hace tesoro, para sí tesoro, y no es, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, el que se enfoca en las cosas materiales, en las riquezas materiales y hace tesoro de ellas. ¿Qué es hacer tesoro? ¿Se recuerda? Darle valor, darle estima por nosotros mismos, lo que vale para nosotros. El que hace tesoro de estas cosas materiales no tiene tesoro con Dios. Y por eso es que me gustaba eso de los 24 ancianos, como ellos, ahí está todo. No es que Dios quiera que te deshagas de todo lo que tienes, no. Quita tu corazón de las cosas de esta tierra. Quitemos nuestro corazón. Mejor me meto yo también en esto. Quitemos nuestro corazón de las cosas de esta tierra, de nuestras propiedades, de nuestro dinero, de lo que tengamos, sea mucho, sea poco. Quitemos nuestro corazón de eso y pongámoslo en donde verdaderamente debe estar nuestro corazón. Démosle valor a las riquezas de las que habla la palabra. Y solo con esto termino, por favor. Voy a pedir que me pongan varios versículos solo para que veamos algunas de esas riquezas, ya para ir terminando. Señor Jesucristo se recuerda que nos dice: pongan su mirada, sus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra. Y vamos a ver algunas de las riquezas. Romanos capítulo 2, versículo 4. Por tiempo las vamos a poner ahí en pantalla. Miren lo que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esas son las riquezas en las que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. La riqueza de su benignidad, de la paciencia, que se forme esa benignidad, esa paciencia y longanimidad en nosotros. Busquemos otra, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La sabiduría es una riqueza en la que debemos enfocarnos. ¿Se recuerdan? Proverbios dice: compra la sabiduría, compra la sabiduría. Y la ciencia de Dios es el conocimiento de Dios. Esas son riquezas en las que Jesús nos dice: hagan tesoro de ellas, acumulen la sabiduría, la ciencia de Dios. Efesios 1:18, por favor. Aleluya. Esto lo hemos orado mucho, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de ¿qué? De su gloria. ¿Qué es esa gloria? Es el carácter de Dios, el nombre de Dios formado en nosotros. Esas son las riquezas verdaderas de las que habla el Señor Jesucristo. ¿Qué otra? Efesios 2:7, allá adelantito. Dice: para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Miren, la gracia, ese favor inmerecido de Dios. Pero al mismo tiempo la gracia nos habla de la gratitud. ¿Se recuerdan? La gratitud es una riqueza que Dios quiere darnos también. Amén. Una última vamos a leer, hay muchas más, pero esta es importantísima. Colosenses 2:2.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar. Miren, esta es nuestra meta, hasta alcanzar. ¿Cuántas? Todas, dice, las riquezas de pleno entendimiento. Y si ven, dentro de todas estas que mencionamos en los diferentes versículos, están las 4 letras del nombre de nuestro Padre: sabiduría, conocimiento, entendimiento y la prudencia de su nombre. Amén. Así es que, mis hermanos, empecemos a darle valor a lo que merece valor. Empecemos a poner nuestra mira en las riquezas espirituales y no en las naturales. De paso, Dios nos va a dar lo que necesitamos en lo natural, y déjeme decirle que yo sé que así es. Pero cuando Dios no nos da es porque tenemos nuestros ojos puestos en las cosas naturales. Despreocupémonos de lo natural, mis hermanos. Dios nos va a proveer. Pero lo que pasa es que a veces no tenemos la confianza y no lo creemos. No creemos que lo que dice su palabra, de que Él se ocupa de nuestras necesidades, es verdadero. Y por eso es que seguimos pasando dificultades con los bienes que necesitamos. Así es que el Señor nos habla esta mañana. Y sabe una cosa, el Señor sí nos quiere prosperar en lo natural también. Y en su palabra dice, leamos este último, por favor. Yo sé que ya el tiempo se ha ido, pero es Primera de Timoteo, capítulo 6, del 17 al 19. Y aquí le habla a los ricos. Y espero que nosotros seamos ricos, pero en riquezas espirituales. Y dice en el versículo 17, segunda de Timoteo, es Primera de Timoteo 6:17, dice, ahí está: a los ricos de este siglo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos, ni ¿qué dice? Ni pongan las esperanzas o su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Por qué? Porque se van a acabar. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, dice. Pero mire qué tremendo lo que dice aquí: en el Dios vivo, nuestro Padre, que nos da todas las cosas en abundancia, y hay un propósito. Número 1, para que las disfrutemos, dice. O sea, el Señor tampoco quiere mantenernos en pobreza y que estemos siempre tronándonos los dedos. No, Él nos quiere dar para que disfrutemos también en esta tierra de la abundancia que Él nos da. Pero no se queda solo ahí, sino también dice para que hagan el bien. O sea, que nos da los recursos también para que hagamos el bien, hagamos la obra, ¿sí? Seamos los brazos de Jesús dando la obra. ¿Qué más dice? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y mire, si recibimos las riquezas materiales, las riquezas naturales, las disfrutamos porque Dios quiere que las disfrutemos. Si hacemos el bien, si hacemos buenas obras, si somos dadivosos, si somos generosos, dice, estamos en el versículo 19 atesorando para nosotros, dice, buen fundamento para lo porvenir. ¿Y qué más estamos haciendo? Dice, echando mano de la vida eterna. Por eso es que los 24 ancianos ponen todas sus cosas al servicio del Señor, y nosotros debemos poner todo al servicio del Señor. No ser agarrados. Debemos, y ahí entro yo también, todos entramos ahí, ser dadivosos, dar al necesitado. Si nos faltó varias cosas ahí que tocar en nuestra mesa de dar,
las 4 cosas que debemos dar: nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y especialmente en nuestras limosnas, ayudar al necesitado. Eso nos va a traer la vida eterna, es lo que dice aquí. Así es que démosle gracias al Señor por su palabra. Pongámonos en pie y hagamos un propósito esta mañana de limpiar nuestro corazón de toda avaricia. ¿Se recuerdan que la avaricia es una de las 13 maldades? Es uno de esos 13 gigantes de la tierra de Canaán, la avaricia. Y todos lo tenemos, nadie nos escapamos de eso. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta palabra y pedirle que cambie nuestro corazón, ¿sí? Cierre sus ojos, usted que está en casa también. Padre nuestro, Señor nuestro, te damos gracias esta mañana por hablarnos, Padre Santo, a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que si tú nos estás hablando de esto es porque en nuestro corazón necesitamos hacer cambios. Padre, perdónanos, Padre Celestial, porque hemos hecho tesoros de nuestros bienes materiales. Hemos puesto nuestro aprecio, hemos puesto nuestra confianza. A veces tal vez hemos puesto también nuestra fe en las riquezas naturales, materiales que tú nos has dado, Señor, pensando que como tenemos lo suficiente o hemos atesorado lo suficiente, no necesitamos más. Y de alguna manera, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en esas cosas, hemos menospreciado, Señor, poner nuestra confianza en ti, que eres, Señor, el que nos da la fuerza para hacer todo tipo de riquezas, incluyendo las naturales y principalmente las espirituales. Tú eres el que nos da la vida. Todo lo que tenemos, Señor, hoy reconocemos que lo hemos recibido de ti, porque nada de lo que hay en este mundo, nada de lo que hay en esta tierra, Señor, nos pertenece verdaderamente. Todo te pertenece a ti, Señor, porque tú eres el dueño del oro, de la plata, de toda la creación, de todo lo creado. Tú eres el dueño y lo reconocemos esta mañana, Padre nuestro, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te pedimos perdón por ese menosprecio, Señor, que hemos hecho a tu provisión divina, porque hemos puesto nuestra confianza en ese otro Señor, sabiendo que tu palabra dice que no podemos servir a dos señores. Y si lo hemos amado a Él, entonces te hemos menospreciado a ti, Señor. Si hemos confiado en Él, hemos desconfiado de ti. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad esta mañana, declarando que en nuestras vidas, de todos los que estamos acá, de los que están viendo esta enseñanza, el espíritu de Mamón no tiene parte ni suerte. Y en el nombre de Jesús, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, le decimos a ese señor, pseudo señor, al espíritu de Mamón, que salga de nuestras vidas, que salga de nuestras familias. Le ordenamos que deje de influenciar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros pensamientos. Y en este momento, Padre, cada uno de los que estamos aquí, y si usted lo quiere hacer y lo está haciendo verdaderamente, dígaselo al Señor.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo me propongo a atesorar bienes espirituales, esos bienes que hemos visto esta mañana, los bienes de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, del entendimiento, del pleno entendimiento, Señor, la gloria de Dios, el nombre de Dios. Vamos a atesorar todo lo que sea necesario para prepararnos para esa dimensión de vida, la dimensión de vida del reino de Dios, que no consiste en cosas materiales, que no consiste en comida ni en bebida, sino que consiste en justicia. Tu voluntad, Padre, que consiste en paz, en tener ese reposo, pero ese reposo que solo tú puedes dar, no un falso reposo que nos pueda dar las riquezas materiales, y que consiste en gozo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Padre, en el nombre de Jesús nos proponemos este día, si hemos puesto valor a todas estas cosas, a ponerlas en segundo o en tercer lugar, Padre Santo, y poniendo primero esas riquezas que tú nos das en tu palabra. Padre, nosotros queremos ser tu especial tesoro. Queremos ser nosotros ese depósito donde tú pongas todas tus riquezas, donde tú pongas todas tus riquezas, Señor, tus principios, tus preceptos, tus mandamientos, Señor, toda tu gloria, toda tu sabiduría, tu conocimiento, tú lo pongas, Señor, en nosotros, Padre. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón, a quitar de nuestro corazón toda avaricia, toda codicia, Padre Santo, porque sabemos que todo eso trae destrucción y ruina a nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, y te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros también, Señor, quemando todo aquello que está en nuestro corazón, todo árbol de injusticia que está en nuestro corazón, Señor, que se ha levantado en contra tuya. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén. Y vamos a adorar un momento al Señor. Aleluya.